Cuando el sueño se rompe, empieza la verdadera historia. Por eso, hoy vamos a contar una historia de sacrificio, de esfuerzo y de lesiones que lo cambian todo. Esta historia no va solo de fútbol, va de caerse y de no rendirse. Por eso vamos a conocer a Mark Ferris. Esta es la historia que nunca se cuenta, y esto es Cara B. Vamos a por el primer anfitrión, a ver qué tal. Hombre, Chemare, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cuánto tiempo? Pasa. Adelante. Estamos aquí hoy en casa de primero un amigo y luego nuestro primer anfitrión. La verdad que te agradezco mucho que nos abras las puertas de tu casa y te abras a hablar de todo lo que vamos a hablar, porque bueno, al final es un proyecto nuevo y hacerlo contigo, que eres amigo, la verdad que se agradece. Pero hay mucha gente que no te conocerá porque no sigue el fútbol que no es de primera o segunda división. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres y qué estás haciendo ahora. Primera parte, dar las gracias a vosotros por contar conmigo, a ti especialmente, porque al final yo no he contado nunca mi historia a nadie. Yo soy Marc, soy exjugador de fútbol y ahora mismo soy entrenador en el Valencia. ¿Y lo haces inmediatamente o te cuesta un poco? Porque me imagino que con 24 años al final dejarte el fútbol de una manera un poquito forzosa no tiene que ser fácil. Bueno, la verdad que no. Yo me dejó el fútbol en enero de 2022. Es algo muy duro porque también es verdad que hasta que puedo entrar ahí en el Valencia de entrenador y tal por temas de contrato y demás, me tiro 2-3 meses parado y dándole vueltas a todo. Sin saber qué hacer, no te sientes identificado con nada. O sea, iba al gimnasio, no me sentía a gusto, estaba en casa, no me sentía a gusto, salía a pasear, no me sentía a gusto. Al final las rodillas tampoco me daban para hacer prácticamente nada. Entonces, pues bueno, hasta que se resuelve un poco todo, sí que es verdad que lo paso realmente mal con ayuda de psicólogos y bueno, apoyándome también en gente como tú, en este caso, de mis amigos o mi familia. ¿En qué entras de la cantera de Valencia? ¿Entras directamente a Fútbol 8 o...? No, me dan la oportunidad de entrar en Fútbol 11 para finalizar lo que era la temporada. Creo que fue aproximadamente un mes y medio, 2. Y la verdad que me cogieron de maravilla todo el cuerpo técnico. Ganamos la liga, que fue algo importante y bonito. Joder, primer año y campeón de liga, muy bien. Y la verdad que bien, fue Fútbol 11 y Infantil B y muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se fueron dando otra serie de casos y he seguido ahí hasta el día de hoy. ¿A día de hoy qué llevas? A día de hoy soy segundo entrenador en Alevines y la verdad que muy contento. El proceso mío fue infantiles, acabó la temporada y ya fui a la Alevina de asistente. Fue un año especial y muy bonito porque al final disputas muchos torneos, sales al extranjero, entre ellos pues es nacional, pero bueno, fue la Promises, que fue el torneo hasta que hicieron la edición con futbolistas en activo o exfutbolistas. Que vosotros lleváis a Mosquera, que está ahora en el... Nosotros llevamos a Cristian Mosquera, que estaba en el primer equipo. También fue una experiencia muy bonita porque bueno, fue ex compañero en el Mestalla mío y bueno, y al final también fue bonito porque su hermano también era jugador tuyo, estaba con nosotros. Y nada, yo pude hacerle a los chicos como el torneo un poco más ameno, por así decirlo, porque le expliqué mis experiencias y tal. Porque tú también llegas a jugar ese torneo, ¿no? Sí, Cuando correcto. estás en la cantera. Ese y el de Canarias que se hacía en ese momento. Vale. Y ahora que tú puedes vivirlo desde una perspectiva más de entrenador, de formador, ¿ves mucha diferencia de cuando tú empezabas a jugar en canteras y la profesionalidad que hay igual ahora? ¿Ves mucha diferencia en eso? A ver, se nota porque al final la gente está más cualificada, ya no es lo mismo, hay muchos más medios, muchas más oportunidades para todos los niños también y pues bueno, sí que se nota realmente lo que es anteriormente, como todo evoluciona y ahora está todo mucho más profesionalizado desde el primer momento. Yo creo recordar cuando era Levín, no sé si entrenaba 2 días o 3 días, pero a lo mejor 1 hora y ahora, por ejemplo, nosotros entrenamos 3 días y 2 horas. Tenemos buen material, tenemos buenas instalaciones, iluminación, hasta ahora incluso nos graban entrenamientos, partidos. Para poder analizarlos, que eso es, la verdad que se nota mucho. Correcto. Y luego después una planificación semanal que llevo conjunto con mi otro compañero,
Antes de que empiece la semana, nosotros ya tenemos que tener los 3 entrenamientos hechos mediante ordenador y tal. O sea que está todo muy medido y todo muy mirado. Así es. A nivel de fuera del fútbol, ¿vosotros tenéis alguna relación con los jugadores? ¿Le controláis un poco, pues habláis con los padres a nivel de cómo se comporta en el instituto, en el colegio en este caso? Si va bien, si tiene problemas con algún tipo de atención, algo de eso. Sí, nosotros tratamos de que al principio nosotros nos presentamos con las familias y cualquier problema que pueda haber o que ellos puedan detectar nos lo hacen saber y nosotros pues en ese caso hacemos un plan de actuación. No sé si debería decirlo, pero yo no fui un buen alumno. No. Se me estuvo bastante hincapié conmigo en lo de las notas y que si no, pues podía salir del club. Por diversas situaciones no lo hice, no sé si porque sería más o menos bueno o porque no lo sé. Pero bueno, al final pues no... Seguiste, pero bueno, al final Sí, cada sí. uno pega bandazos. Yo soy el primero que más lo sabe. Cocinero, carpintero, todo lo que te puedas imaginar lo he hecho, así que... Vamos a comentarle un poquito dónde estamos, porque estamos aquí. Yo ya lo sé, me he tirado aquí varias veces en el sofá, hemos jugado alguna vez a la Play. Estamos en Chirivella, el pueblo donde he crecido prácticamente toda mi vida. Empecé viviendo en Aldaya, mis padres se mudaron aquí a Chirivella y hemos estado viviendo en varios barrios. Al final nos hemos quedado aquí. Afortunadamente pude comprarme en la casa en la que estamos, que realmente está muy cerca de casa de mi madre, que al final es lo que yo necesito, mi madre, mi familia, Claro. mi entorno cerca de donde Sí, yo estoy. se puede decir que es bastante familiar. Y nada, aquí pues eso, tuve la oportunidad de poder comprarme este piso, salió una buena oportunidad. Gracias al fútbol pude ahorrar dinero y pues gracias a ello en parte no me fue bien deportivamente, pero bueno, he podido... eres de los pocos jóvenes agraciados que a día de hoy se puede comprar una casa. ¿Empiezas aquí también a jugar a fútbol? Bueno, sí, me quedo en Chirivella, bueno, empiezo en la calle y si queréis vamos y os enseño dónde. Bueno, pues ya estamos aquí, aquí donde empezó todo y donde siguió hasta los 10-12 años más o menos, que ya tuve que dejar el fútbol callejero. Y ya empezar, claro, ahí ya Y empiezas ya un empezar a poquito más serio en el dedicarte. Valenciano. Correcto, sí, empezar a dedicarte a esto porque a veces llegaba con algún que otro moratón o la espinilla hinchada porque había Heridas de rodilla a saco porque el asfalto te dejaba las rodillas curiosas. demasiado contacto, claro, en estos partidos así callejeros al final no hay árbitro y el árbitro lo pones tú. Claro, ¿y aquí con quién solía jugar? Aquí al final era lo típico, al final estamos rodeados de fincas y todo vecino bajaba. Entonces, pues bueno, yo normalmente sí que era el que siempre tenía un balón, Sí. porque yo no pedía otra cosa a mis compañeros que no fueran Un balón. balones o zapatillas nuevas, porque al final las reventaba todas aquí. Mm. Y pues éramos dos, un campo a campo, éramos 5 o 6, pues un rápido, un culedo, algo así. Y si éramos más, pues al final pues un partidito o algo y un triangular, depende de la gente que fuéramos. Y eso, no sé, Sí, ahora... que es verdad que el campo tiene la esencia total de fútbol de antaño, callejero. Nosotros ahora está bastante mejor conservado cuando veníamos nosotros, o sea, están las redes, que antes no había Antes no, redes. pegaba Al balón final, y... Te tirabas de pequeño, no había tanta tecnología, claro. entonces estabas siempre aquí. Entonces, pues eso, al final la gente pues, se dedicaba a romper, el que no le Y- gustaba el fútbol a romper las redes. Me hacía gracia que me contaste una vez que tu madre te llamaba directamente desde casa, Sí, ¿no? al final- A grito pelado y ya. Correcto. Mi casa es aquella fachada blanca que se ve y eso es la terraza, la esquinita esa. Entonces mi madre se asomaba ahí, 2 silbidos, me ponía aquí en medio campo y me hacía así como, venga, a comer o a cenar. Y nada, estaba bien porque al final pues no había árbitro, no habían fueras tampoco, jugaba Claro. con la pared, entonces era Fútbol como- callejero de Total. toda la vida, FIFA. Y lo único que hacías era parar cuando pasaba alguna persona de tercera edad por aquí. Pues, con Porque el carro, atraviesa, ¿no? Atraviesa, entonces le pilla mejor. Claro. Y ese momento y luego después seguías, era unos recuerdos la verdad que muy bonitos. Lo único que había era fuera de línea de fondo. Claro, muy bien. Para sacar el Córner. fuerte y tal, y ya está, pero Claro. por lo demás era espectacular. Yo lo recuerdo con una época muy bonita, me lo pasaba genial, de hecho muchas veces no había casi, bueno, no teníamos móvil, entonces la gente directamente venía a mi casa, tocaba el timbre, ¿está Marc? Sí, venga, ya baja. Vale, a jugar ahí todo el día, llegabas a casa con la cara llena de Claro, mierda, sí, de llorar, porque claro, a lo mejor te habían pegado 2 patadas y Panta- habías llorado. Pantalones rotos, Nada, con las todo. típicas rodilleras que nos ponían las madres. De hecho, mi madre no ha sido siempre, no me ha dicho,
No, ahora pantalón nuevo, ahora pantalón viejo. No, ahora era parche y hasta que aguantaste. hasta que la patata era más grande que el parche, ya pantalón nuevo o pantalón corto para Exacto, verano. Pero exacto. una época muy chula. Y aquí empiezas jugando, como todo chiquillo, y llega un momento que tu padre ya te mete en el Chirivella, que es el equipo del pueblo, ¿no? Sí, yo sigo jugando aquí hasta que mi padre un día coge y me dice, vamos que ya está todo hablado y vas a empezar a jugar pues, en un campo de fútbol Con su césped, con contra sus gente de tu redes, con su edad, todo. con tus botas de fútbol, con tus espinilleras y tal. Y así fue, o sea, yo al final llego a Chirivella, juego allí con ellos y acababa el partido y venía aquí a jugar Otra vez. o sea, era todo el día fútbol callejero, de hecho, hasta hace poco tiempo, entrenadores que yo tuve cuando era pequeño me recordaban el buen fútbol callejero que tenía yo, que tenía mucha calle. Mucho desparpajo, Correcto. cosas que ahora, pues igual con tanto entrenamiento Se echan técnico falta. se echan Correcto, falta. sí, sí. Que esto hasta hace relativamente poco que nos hicimos amigos, no lo hablamos, pero él empieza en Chirivella, yo empiezo en Zafranar, no nos conocíamos ni nada y el Zafranar siempre perdía la liga, o sea, que bueno, quedaba segundo y el primer equipo siempre era el Chirivella y era el suyo. O sea, eso ya fue terrible. Sí. Pues la verdad que como inicio está muy guay. Si quieres, vamos ahora también un poco a conocer el fútbol, el fútbol de Profesionalizado. Chirivella, el polideportivo de Chirivella, y que nos enseñes un poco dónde pegaste tus primeros pelotazos en césped. Vamos a ver la carrera de Marc en el sitio donde empezó todo, Federado, porque ya hemos visto que el campito está bien, pero aquí es donde empieza Marc a labrar su carrera como futbolista. Empiezas aquí ya con 6 años, pero Benjamín, tu padre te dice, Marc, tenemos equipo, vamos al Chirivella. Estoy de aquí 2 años, el entrenador que teníamos en este caso Lo has en dicho el Chirivella antes. se lo llevan al Levante, nos lleva a 4, en el Levante la verdad que muy bien, fue de las primeras veces que me sentí Ya, futbolista claro. importante, partidos contra Valencia, Villarreal, la Superliga de Benjamines la ganamos nosotros, yo siendo muy importante, también de los entrenamientos que hacía aquí con mi padre, golpeaba muy fuerte el balón, marqué un montón de goles y tal, cosa que hizo que el Valencia se fijara en mí. Mis padres me sientan y me dicen, oye, nos ha dicho el Valencia que quieren contar contigo, que si quieres fichar con ellos, qué tal. Y yo pues estaba muy a gusto en el Levante, la verdad que el entrenador... Ya lo conocía de aquí también. La gente al final habíamos hecho muy buena piña y tal. Yo me sentía muy importante, no sabía si en el Valencia iba a ser igual de importante o no. Y en ese caso, pues bueno, le dije a mis padres que no sabía qué hacer. Ellos me dijeron que era una buena oportunidad. El Valencia al final, pues no tiene nada que envidiar a ningún club grande. Y en ese momento también, nosotros siendo pequeños, era un Valencia potente. Era ¿no? Valencia de de Champions, de Toyota, de Nike, o sea, Villa, Silva, bueno... todos los jugadores de ese momento, top mundial. Exacto. Entonces, pues bueno, sí que decidí dar el paso, muy a mi pesar, porque sí que es verdad que yo estaba muy a gusto aquí. Y fue un acierto, la verdad. Yo entro en Alevín de primer año, que son 10 años. Continuó pasando etapas y tal. Pasamos a primer año de amateur. El embudo, la verdad, que estaba muy estrecho. De 24 25 compañeros, solo pasamos 4 al amateur. Javi Jiménez, Alberto, Rafa Mir y yo. Pues imagínate, ya llegamos a un equipo ya profesional. Yo no me lo creía estar ahí entre... Pues, al final había gente de mucho nivel. De hecho, la temporada transcurre maravillosamente. En Liga quedamos terceros. Yo tengo bastante suerte porque el entrenador pues también le entro bastante por el ojo y tal. Y cuenta conmigo porque en este tiempo Lato era cuando debutó, que es la camiseta que os enseñaba antes en mi casa. Subía mucho con el primer equipo. Entonces, el lateral izquierdo que había en esa temporada conmigo, el entrenador no contaba mucho con él. El lateral derecho que estaba por delante de mí era Nacho Vidal, que al final, ¿qué vas a decir de él? Nada, fichaje por el Oviedo ahora, pero bueno, debutó con el primer equipo del Valencia, Osasuna... Un pepino que... Y al final no te quedaba otra que aplaudir desde el banquillo. Y donde te quedase. Porque vamos. Entonces tuve bastante suerte porque el entrenador, en ese caso era Curro Torres, lo ponía al lateral izquierdo y yo entraba en el lateral derecho. Mi primer año amateur jugué 19 partidos.
y fue una experiencia inolvidable. Al final quedamos terceros en Liga, playoff a segunda división cuando el Valencia, el primer equipo, no iba tan bien, la gente se volcó con nosotros, jugamos en Mestalla, algo que es inolvidable. Yo estaba en esos partidos y la verdad que era un equipo buenísimo y de hecho, o sea, de ese equipo que no llega a subir a segunda división, hay una mezcla muy buena de jóvenes y gente un poquito más mayor. Y de ese equipo salen varios ya a segunda división, ¿no? Sí. Y muchos de ese equipo de playoff luego han jugado en primera división. Exacto. Y pues eso, jugar en Mestalla, 20.000, 22.000 aficionados, iba fuera, el equipo rival también movía a mucha gente, la gente se volcó mucho con nosotros también en desplazamientos, igual 10 o 12 autobuses veníais a vernos, tanto tú como todos mis amigos, familiares, o sea, era algo increíble. Claro, o sea, una era... experiencia que te marca O sea, por vida. no eres profesional, eres semiprofesional, pero te sientes profesional. O sea, vas a jugar un playoff, la gente se vuelca contigo porque el primer equipo no va bien. Y encima ascenso a segunda división, que hoy al final pues ya es fútbol profesional a todas. O sea, hubiera sido algo muy épico y al final por un gol nos quedamos fuera. Y bueno, te llevas una experiencia y unos compañeros y unas vivencias, o sea, Únicas. inolvidables. Y nada, luego el año siguiente pasamos ya a segundo año de amateur. Entonces, pues bueno, nada se olvida que yo estaba a su sombra, pasa al primer equipo, ya me siento como más importante, se va dando todo bien y tal, y no sé si fue el tercer o cuarto partido de la temporada, llegamos del descanso, empieza el partido, una acción fortuita, la verdad, porque le dan el balón del lateral izquierdo al extremo izquierdo, yo me anticipo a él, le robo balón y él me da un golpe, me caigo y noto algo como extraño, o sea, una sensación rara, con mucho dolor, no había estado acostumbrado a una lesión así grave, no tampoco sabía lo que era realmente, o sea, al final yo estaba, no sé, confuso, pero no tenía mucho dolor. De hecho, salgo en camilla, grito mucho, me meten en el cuartito del médico, me pinchan un nolotil para descansar, bueno, para que estuviera más relajado. Total, que no me ponen en la peor, pero me empiezan a decir como que podría ser y tal y cual. Prepararte un poco por si hubiese una lesión Correcto. grave ya que tuvieses Exacto. una cierta... Dejan 2 días desde que pasa hasta que me hacen las pruebas para que baje la inflamación para poder ver lo que es. Me someto a las pruebas necesarias, ligamento cruzado roto y menisco fracturado. La peor lesión que, La peor que lesión. puede haber. Yo al final era muy joven, iba a cumplir 20 años y no le di como tanta importancia porque al final era en la época que decía, no, pues son 6 meses. No le das tanta importancia porque no sabes a lo que te enfrentas realmente. Yo creo que yo lo tomo así, no sabes a lo que te enfrentas, entonces dices, bueno, pues se habla de 6 meses, ves a otros jugadores que habían pasado por ahí y lo ves jugar y tal, entonces, pues bueno, no le das tanta importancia. Al final dice, pues Una más, algo voy a más. trabajar y ya Exacto. Me empieza o sea, me operan, nunca había entrado en quirófano, me operan, ya empiezas pues todo a verlo raro. te das cuenta ya de un poco la realidad de lo que es el proceso. Exacto, al final en una operación dices, coño, me van a operar o me han operado y estoy aquí en una cama, en un hospital, te levantas la sábana, te ves la pierna vendada, el drenaje que cuelga por ahí, por el lado, lleno de sangre. Entonces al final te dicen, como tienes el menisco tocado, 1 mes y medio en muletas, la pierna tiesa todo el día, no puedes ir al baño en condiciones, estás incómodo, las noches de hospital las pasas fatal. Bueno, te mandan a casa, estás hecho polvo, tienes que pincharte tú porque si no se te coagula la sangre, medicamentos, revisiones, llamada de un sitio, llamada de otro, ves al club, que te lleven, no puedes depender de ti mismo, depende de alguien. Luego la recuperación tampoco va, o sea, te sientes como que hay días que estás espectacular y otros días dices que piensas que has atrasado 1 mes. Entonces tiene muchos altos altibajos. Durante la fase. Sí, tuve suerte porque teníamos psicólogo en el club, él se pone en contacto conmigo, yo no era muy partícipe de usarlo, pero al final me dice, vamos a vernos, vamos a hablar. Es la primera vez que tienes contacto con un Correcto. psicólogo. No nos conocíamos, nos conocemos, no hablamos nada de la lesión.
Luego después ya hacemos un vínculo muy fuerte. Tengo un recuerdo de él inolvidable, fue una persona fundamental en la carrera, en mi carrera futbolística. Y luego, pues nada, consigo recuperarme, ya empiezas a tocar campo, empiezas, pues eso. El proceso es, dejas una muleta, vas con una, la dejas los dos, andas, empiezas a correr, a trotar, pasas a saltar, a tocar campo, trabajo de gimnasio. Al final tienes que trabajar el doble que trabajabas antes porque tienes que volver al estado en el que estabas para poder volver a competir y jugarte el puesto con tus compañeros. Me imagino que también tendría mucha ayuda a nivel de estar en un club profesional como el Valencia. O sea, medios no faltaban. O sea, todo lo que se necesitaba lo tenías al alcance. Una recuperación que no podía, o sea, mejor que te pase en el Valencia que te pase fuera porque a tiene nivel de todos los medios, sabes que te va a ayudar a llevar un proceso que al final es complejo. Correcto. Y nada, me vuelvo a entrenar con el equipo, pues empiezas entrenamiento parcial, de comodín, por fuera un poco, no acabas la sesión entera, cada vez que va pasando pues ya te sientes mejor, no te consigues olvidar de lo que te ha pasado, pero hasta que no te vuelves a sentir otra vez tu futbolista y tal, pues ya se te va olvidando y tal, pero es algo que no se te va de la cabeza nunca. O sea, al final yo llegaba, una vez pasada la recuperación entera, vuelve la temporada, la ¿Qué siguiente... altura? O sea, ¿tú vuelves a jugar en la temporada que te lesionas o no vuelves a jugar? ya más? no vuelvo a jugar. Ya no vuelves a jugar. Ya no vuelvo a jugar. Toda la liga te la pierdes. O sea, de septiembre hasta el último partido, que no recuerdo bien cuándo es, pero bueno, sí, la pierdes entera. Verano me lo paso entero poniéndome a tono, trabajando incluso más de lo que me tocaba. Llego en un estado físico bastante bien, me quedaba un año de contrato, que al final eso también te pone nervioso, porque al final no sabes qué va a ser, vienes de una lesión, último año, algo pasa, el club nos ha puesto en contacto contigo, ellos tienen esperanzas en ti, puestas en ti, muchas esperanzas, pero ven que no, pues, no estás en activo, entonces no ven si sirves o no. Al final, como en todas las empresas somos números y no, sí, si no final estás, es hay un otro mundo que estará. muy competitivo. Me recupero muy bien, pretemporada muy bien también, empieza la liga, el entrenador pues me da galones, los compañeros me eligen capitán del equipo, empieza pues una temporada normal, partidos, entrenamientos, pues la rutina de un semiprofesional. Ella, o sea, era mi trabajo, me dedicaba a ello. Ahí ya sí que te permite vivir del fútbol. Ahí ya te permite vivir. Y pues nada, todo sigue normal, partidos, entrenamientos, todo normal. Y llega, no sé si fue, ahí ya fue el séptimo, octavo partido de liga, en el que yo solo, forcejeando por un balón, pero fue al final yo solo corriendo, vuelvo a notar algo raro en la rodilla. O sea, escucho un crack, el rival lo escucha también, el linier lo escucha también. Me tiro al suelo, pero ya más asustado que dolorido. Porque ya has pasado una vez, es la misma. La misma, la derecha otra vez. Veo que la recuperación, la otra al final había sido jodida, más larga de lo normal, de los 6 meses que decían que serían. Me hundo, me vengo abajo, o sea, increíble. O sea, salgo del campo andando, tuve dos minutos que estuve fuera, diciéndole al entrenador que aguantara porque yo podía andar, entonces me dio una falsa esperanza. Le dije al fisio que me hiciera un vendaje fuerte, que yo tenía que seguir jugando ese partido porque, o sea, no me hacía la idea de volver otra vez a pasar por lo mismo. Lamentablemente vuelvo a pasar por lo mismo, esta vez peor aún, claro, porque los procesos se tuvieron que retrasar. Había sometido al cuerpo a una operación. De una operación a otra, desde que estuve sano hasta que volví a romperme, fueron 5 meses solo. O sea, y uno fue de verano, o sea, 4 en activo. Fue horrible. En el momento en el que te confirman de nuevo, Marc, es otra vez el mismo cruzado, ¿cómo te sientes? ¿Con quién hablas? ¿A quién te refugias? Nada, me cierro en banda. No consigo hablar, o sea, asimilarlo. No, o sea, yo estoy ahí y
no tengo la capacidad de hablar con nadie. O sea, no me siento capaz de hablar con nadie, de contarle a nadie lo que me ha vuelto a pasar. El móvil me echaba fuego, llamadas, mensajes. O sea, no quería... O sea, me encerré en casa. Creo que estuve 14 días seguidos sin salir de casa. O sea, menos mal que vivía con un amigo que para mí es un hermano, o sea, me lo ha dado todo. Menos mal que vivía con él. O sea, afortunadamente no puedo Te estar sacó más un agradecido poquito. de... Porque él necesitaba cualquier cosa, él iba, a pesar de que él trabajaba en un trabajo normal 8 horas y venía muy cansado muchas veces, todo lo que yo le pedía me lo daba, me lo facilitaba. Pues otra vez operación, visitas al hospital de mis amigos, familiares, trabajadores del club. El dolor que me imagino que lleva también, bueno, me imagino no porque también lo he vivido, pero el dolor que lleva el pasar por quirófano, los días posteriores. Sí, sí. O sea, esa operación tuve que pasar 2 noches en el hospital, que se me hacían un mundo las noches en el hospital porque era terrible. O sea, las posturas, el drenaje, era todo otra vez igual. Y nada, vuelvo a casa, pues mismo proceso, pero más largo aún. Los procesos se retrasan más. En el momento en el que tú empiezas con los procesos, ¿tú has contactado en algún momento otra vez con el psicólogo que estuvo contigo en la primera temporada o no? Él lo seguíamos teniendo, entonces él ya se pone en contacto conmigo y pues sigo trabajando con él, le digo cómo me siento y tal. También tuve mucha suerte porque él también había sido exjugador Nos y conoce las me lesiones. pudo contar bastante también sobre su vida y demás. Y pues bueno, no consigo yo ser del todo como abierto con él y conseguimos crear un vínculo, pero no muy fuerte, por lo menos por mi parte. Yo no me sentía como que era una persona muy afín a mí para poder yo ser... Sí, muy que te sincero con costaba él. abrirte. Al final, pues Correcto. ir al psicólogo es un paso importante y yo creo que es necesario, Sí, pero también hay que saber asimilar que está yendo al psicólogo, igual cuesta un poquito también, según el tipo de persona, abrirse un poco. ahí está. Y el transcurso, pues el mismo. Fisio, pues, trabajo en piscina. Luego en esta lesión el impacto óseo fue más fuerte, entonces la intervención fue más dura. Me tocó también el cartílago. Entonces estuve 3 meses en muletas. Claro, y al Eso- final también, bueno, el cruzado te pueden coger injerto de la parte del rotuliano o de la parte trasera del semitendinoso. Entonces, La tú primera ya tienes lesión me la cogieron del rotuliano, de en adelante, que es la cicatriz grande. la cicatriz grande, que no es tan grande, no era tan grande, pero en la segunda operación aprovecharon la incisión para hacérmela más grande, para no hacerme un 8 en la rodilla. Entonces pasa de ser así la cicatriz a ser a lo mejor una cosa así, o sea, 33 grapas. Yo me la veía la rodilla de 15 colores. Yo en las revisiones y tal no me atrevía, o sea, me miraba y tenía que girar la cabeza porque no era consciente de que eso era mío. Y pues bueno, el proceso se alargó más, 3 meses en muletas, venía de estar 1 mes y medio, esta vez daban 3 meses, 3 meses. todo se retrasó más. No conseguía andar bien tampoco, la gente me decía que cojeaba y tal y cual, yo no me veía cojear, pero la gente me lo decía, al final tú no te ves, pues la gente desde fuera... Exacto, se nota. Total, que bueno, paso otra vez el proceso, al final fueron 11 meses muy jodidos y ya prácticamente el contrato Vencía. vencía. Acaba la temporada. Tengo así como un poco de suerte. El Valencia cambia de patrocinador. Me hacen partícipe del anuncio de patrocinar las camisetas. Es el año que firmas con Puma. Correcto. La 19-20. Me siento un poco como la cara visible después de estaba hundido, después de estos 2 últimos años. Igual había jugado 10 partidos en 2 temporadas. 10 Que partidos. para alguien que vive del fútbol y que encima le gusta el fútbol, pues pasar por ese proceso no es nada fácil. Y el Valencia me da pues un sitio que a lo mejor en ese momento no me merecía porque no... No habías podido ganártelo en el campo. Correcto. Igual no merecía ser la cara visible, ¿no? del Valencia en ese caso. Pero bueno, Valencia me da la oportunidad de hacerlo. Yo también lo agradezco
eternamente y de corazón. Me pongo a trabajar más incluso si cabe que la temporada anterior para volver a estar a tono físicamente. Tengo bastante suerte porque luego se va dando un par de cosas que me favorecen. Me va llamando el primer equipo para entrenar con ellos. ¿Cómo vives el momento en el que te dicen, Marc, mañana entras con el primer equipo? Siendo que vienes de la cantera, desde pequeño prácticamente, por así decirlo. Pues es quitando algo los cortes. que al final no te lo esperas y estás como muy cohibido. Claro, no llegas a ser tú, ¿no? Porque es como... Porque al final voy a madre entrenar mía, con te- los que están en la tele. O sea, al final es algo que tú dices, coño, o sea, es algo que no, o sea, no te imaginas. También va todo, los nervios, Sí, sí, primer equipo. Me imagino que ahí estaría gente con calidad como Parejo, Carlos Soler. Coño, Sí. al final son Rodrigo gente que mueve Moreno, Guedes, había mucha gente que mucha calidad. mucho nivel. Al final un Valencia, pues eso, de Champions. O sea, Exacto. y pues bueno, se van dando unos transcursos y tal, ahí bien, y luego vuelvo a jugar otra vez en Liga, ya me siento importante, no sé si juego 10 partidos a un buen nivel, Con y el el Valencia Mestalla. correcto, Valencia Mestalla, y el Valencia me renueva otra vez. Y es como que ya dices, uff, ya respiras. Coges la confianza de decir, me han renovado, estoy volviendo a jugar, me lo puedo ganar en el campo, ya depende de mí. Exacto. Ya te olvidas un poco de lo que has pasado. ¿Crees que en esos 2 años, como jugador o como persona, cambias? Sí, Con la o sea, lesión. te hace. Tú no te sientes como que has. O sea, tú no lo sientes, pero sí que vas viendo actuaciones tuyas que dices, joder, esto no lo hubiera hecho en otra faceta de mi vida. Seguramente si no me hubiera lesionado no hubiera madurado tanto, pues a lo mejor no me hubiera cuidado tanto, seguramente, o no hubiera descansado tanto, o hubiera hecho unas cosas que no hubiera hecho en otro momento. Te centro un poco más en, voy a esforzarme físicamente, voy a trabajar todo lo que esté en mi mano para llegar a mi Sí, mejor sí. O sea, versión. yo me volqué mucho en mí. De hecho, sueldos íntegros me los gastaba en máquinas para, para, Para la recuperación y para el trabajo. acelerar la recuperación, trabajar. Yo hablaba con suerte, pues la suerte que he tenido ha sido que muchos profesionales se vuelcan contigo y si tú pues, tienes los dedos de frente, que yo creo que en ese caso la madurez que estamos hablando me lo hizo hacer, me volqué yo también con ellos, los hice partícipes de mi vida. Evidentemente yo no les pagaba ni nada, pero sí que tenía muchos detalles con ellos. Conseguimos crear un vínculo muy fuerte. Te Cosas sentiste acompañado, tanto... muy acompañado. Y a día de hoy lo sigo teniendo a mi lado, no en el trato diario, porque al final se va haciendo... Es complicado. Pero yo dejo el teléfono y los tengo. Entonces, pues bueno, son gente que me ayudaron mucho a madurar también. Y bueno, pues me renuevo al hicieron- Valencia Te hicieron persona. en gran parte por ellos. O sea, yo soy lo que soy por ellos realmente, porque al final mi familia en el mundo del deporte son ellos y me lo han dado todo. Entonces, pues creo un vínculo muy fuerte. Yo me siento, la verdad, que muy potente. El club empieza a contar conmigo, empieza a subir un montón de entrenamientos con el primer equipo. A pesar del cambio de entrenador, porque ya el Valencia ya iba. Sí, tambalea. Sabemos todos que... Pero el entrenador o el club sigue contando conmigo. Hacían falta 2, yo era uno de ellos para subir a entrenar. Entonces yo me sentía como muy partícipe y tal, y veía como que al final era cuestión de ritmo. O sea, tú ya entrenabas con ellos y te veías más suelto, te veías como capaz de que podía llegar a un momento. Veías la posibilidad de decir, Correcto. puedo debutar. Ahí está. Y recuerdo que en la semana de. No me acuerdo contra quién jugaba el Valencia el primer equipo, pero bueno, nosotros jugamos contra el Barça B. Bajo con ellos, entrenamos y tal. El primer día guay, el segundo día guay. Llegamos al partido, se prepara todo bien. Barça B, la gente pues al final muy eufórica. O sea. ¿Qué pasa? Que no sé si era el minuto 30 o algo así. Me viene un balón como forzado del central diestro, lo controlo hacia adentro, veo que me viene el interior, el extremo izquierdo del Barça,
y como que el balón se me queda un poco lejos, yo estiro la pierna para protegerlo y él me da un golpe. Pues de fuera hacia adentro. De fuera hacia adentro, correcto. Yo protejo el balón y él me da un golpe. Y ya me mete la rodilla hacia adentro, caigo al suelo y noto la sensación que había tenido en la derecha la primera vez que me pasó. Porque te pasa en la contraria, en la pierna izquierda. Efectivamente. La sana. Efectivamente, la que no me había pasado, me pasa. Ya no sabía dónde meterme. Me levanto, me pongo de pie, no sé si era un poco por la adrenalina, me pongo de pie, hago unas cuantas sentadillas en el campo. No me acabo de notar del todo, pero me veo capaz. O sea, hago un par de... Había movimientos sí. o algo que tú Yo sabes. estaba preparado físicamente porque tenía muy buena musculatura para poder aguantar, no lo sé, igual hubieran sido 5, 10, 15 minutos de partido, pero luego hago un gesto para girarme y la rodilla se me desestabiliza. Ya me temía lo peor, se me empieza a hinchar la rodilla, le digo al doctor que me sea sincero, él me dice que es como que ya digo, ya no sé ni qué pensar. O sea, ya no sé qué hacer para que no me pasen este tipo de cosas. Ahora otra vez, pues Todo el proceso. todo el proceso, piensas, vale, ya no voy a ser sub-23, ya no voy a debutar, el sueño se Se desvanece. Le das vueltas a todo y lo que piensas es, creo que mi oportunidad, mi tren, ya ha pasado, va. ya ha pasado. Porque claro, al final es muy difícil llegar hasta donde yo estaba llegando, que era pues eso, entrenar muchos días con el primer equipo, y con la edad que tenía se podía llegar a dar. por lo menos una convocatoria y yo sentir un poco la ilusión de estar ahí, de jugar en Mestalla. Ya jugué en playoff, pero no era lo mismo Que llegar con un que primer llegar con el equipo primer y equipo en toda un la partido de dinámica primera de división, llegar a un correcto. partido, primera división, sentarte en el banquillo. Y pues bueno, te puede pasar y pues mira, ya me ha tocado vivir la cara amarga del deporte. Y pues otra vez lo mismo de antes, no quería que nadie me viniese a contar nada porque ya lo sabía, o sea, había vivido 2 años de mi vida prácticamente con muletas. Creo que para la poca fortuna que he tenido he sido muy afortunado porque en el sitio en el que he caído me he recuperado bien. O sea, ¿cuántas personas le gustaría estar donde he estado yo? O sea, lesionarse en el Valencia, por ejemplo. Que ese año, 19-20, en marzo, llega el COVID. No sé si te pilla en medio de la operación Correcto, o... sí, me pilla dejando las muletas. Entonces yo en mi cabeza pensaba, coño, este es un tiempo que me viene bien porque yo se lo gano, ¿sabes? Al tiempo está todo el mundo parado. No me eres tú viene solo. de lujo recuperarme. Y me lo tomé más en serio si cabe todo lo que era, porque yo ya tenía todos los medios necesarios para poder recuperarme yo en casa. Yo tenía mucho trato con el psicólogo, ya sí que lo sentía como alguien importante en mi vida, nos hacemos como muy cercanos. Tú viendo todo por lo que estás pasando, todas las vivencias, ya tercera lesión, ¿hay algún consejo o algo que tengas en mente o que puedas pensar que pueda ayudar a gente que vea, pues que sea su primera lesión de ligamento cruzado, que esté pasando por un momento muy complicado en su etapa, ya sea como futbolista o simplemente como persona? Porque estamos hablando del tema fútbol, pero creo que estamos tocando temas que te puedes llevar al nivel personal, como es el decir, necesito un psicólogo, lo que está pasando me está superando, es una mala época. ¿Qué diría el Marc persona a ese público que pueda ver que se puede haber necesitado de eso? Creo que el consejo que daría, abrirte con la gente, contar lo que te pasa, es algo que deberíamos hacer todos. Me vino muy bien a mí también para madurar conmigo mismo y también conocerme. O sea, a día de hoy no he dejado de conocerme. Creo que nunca nadie deja de conocerse hasta que, pues lamentablemente, falleces. Pero abrirte sobre todo con tu círculo cercano, con gente que te conoce, gente que tú crees que te puede ayudar, y creo que es lo mejor que puede ser, porque al final tú también no te lo quedas todo para ti, lo sueltas y escuchas diferentes opiniones de cada uno,
Y como he dicho antes, pues yo iba cogiendo lo que creía Y que... lo que te va a hacer crecer como Correcto. persona y Sí. como trabajador. Totalmente. También tengo suerte de conocer a... Mi segundo entrenador en ese entonces era Javi Venta, que, pues, para quien no lo conozca, ha sido capitán del Villarreal muchos años, del Villarreal, del bueno de Claro. Champions. Mediante él me consigue poner en contacto con Sergio Asenjo, que también ha Ha pasado pasado también también por muchos momentos tres difíciles. cruzados, 4, si no recuerdo mal, y con Canales. Con Canales me acuerdo que tuve una llamada, sin ir más lejos, yo estaba paseando por aquí. Él me dijo pues lo que yo ya estaba aplicando, que pusiera toda la carne en el asador, que él iba a estar pendiente de mí en cualquier momento que necesitara cualquier cosa. Solo nos íbamos a entender entre nosotros, porque al final cualquiera te puede dar un consejo, pero si no lo has vivido no vas a No, saber exacto. nunca lo que Sí. se sufre. Eso está claro. Entonces él me dijo, yo desde el primer momento que me pasó me volví loco, espero que tú también lo hagas en el En el buen sentido de sentido. la palabra, de trabajar, de metódico, de poner todo lo que esté en tu mano por Exacto. volver a... Y ahí fue cuando ya dije, qué mejor que Canales, o sea, que después de 3 lesiones el Sigue en Betis el está máximo nivel. brillando, o sea, increíble. Me imagino que llega agosto, julio en vuestro caso, nueva pretemporada, nueva oportunidad, ¿cómo la afrontas? Mismo proceso que siempre, llegó como un tiro. Era mi último año de contrato, sí, correcto. Y en un entrenamiento, creo que hicimos un partido amistoso contra el juvenil. Me da un pinchazo en el isquio. Nada, una recuperación Normal. Yo O sea, me dentro de- reía de la lesión, Claro. decía, "Bah, ojalá me hubiera pasado esto siempre". Dentro de lo que has vivido, eso es Nada, un arañazo. exacto. Y bueno, me hacen las pruebas, me dicen que lo tengo roto, no sé si eran 2 semanas y tal. ¿Qué pasa? Que me empieza la recuperación, me empieza a dar problemas como la rodilla, pero por detrás. Yo digo, no puede ser. Digo, si estoy espectacular, solo se me da el isquio, que no tiene nada que ver con la rodilla. Total, que se me empieza a hinchar como la rodilla, pero por detrás. Me empiezan a decir los doctores que era un quiste de Becker, que es una bola que se le hace detrás. Me hacen como. Me meten con el ecógrafo ahí. Se veía algo de líquido, me lo extraen con jeringuilla. Volvía otra vez a impactar. Se me hinchaba la rodilla y tal. Y yo decía, qué extraño, digo, si no, de una lesión de isquio ahora me. Te molesta la rodilla. Digo, pero si la tengo bien, encima, de hecho es la que a día de hoy más sana mantengo, o sea, no más sana, sino con mejor forma, porque la derecha Claro. no tiene ningún tipo de forma, no parece una rodilla y la izquierda parece, pero tampoco, o sea, Dentro de lo que dentro cabe, de lo pues que al es final la una rodilla, lleva 2 operaciones, la otra una. correcto, y parece más una rodilla. Y digo, bueno, qué raro. Total, que me someto a un montón de pruebas, cada 3 o 4 días, un día tenía que descansar porque me tenían que sacar el líquido del supuesto quiste que tenía. Y al final un doctor me dice, hay que hacerte una resonancia. Me hace una resonancia, no me pregunto el por qué, pero el menisco se me había fracturado. Nadie entendía el por qué. Sí, porque no recuerdas ningún impacto, Nada, ninguna ni sensación ningún que digas, dolor, aquí ha sido. ni ningún bloqueo, nada, o sea, nada. Y yo digo, bueno. Total, que yo digo que no tengo problema, que no me pasa nada, que puedo Con funcionar menisco igual. a priori, fortaleciendo y tal, se puede jugar, sí, ¿no? sí, No. totalmente. Bueno, sigo entrenando y tal y cual. Y a las semanas se me hinchaba la rodilla, Digo, tío, no sé. A nivel de eso estabas jugando, o sea, Sí, ¿tenías minutos? Sí. Seguía compitiendo y tal, pero no competía a mi nivel. Al 100%. A mi nivel no podía competir. Me hice una resonancia, otra resonancia, se veía el menisco como desgastado, así, fracturado y tal. Y el doctor me dijo, mira, si te fías de mí, yo dije, yo me fío de ti. O sea, al final no tengo por qué Lo conocía dudar. ya varios años. Me dice, yo entraría en quirófano, que es una operación muy rápida, lo que el cirujano crea conveniente. Me reuní con el cirujano, me dijo, yo no soy partidario de retirar el menisco porque después cuando te haces mayor siempre son problemas. Lo limpiaremos y lo que veamos que sobre lo quitamos y lo que no, pues no. Llega el mercado de invierno y a pesar de no estar compitiendo, me llega una oferta del Teruel, que en este caso era un equipo que iba primero en una división superior. Y yo digo, joder, pues
igual no es mala, ¿no? Para que, yo que sé, igual un cambio de aires también me viene bien, porque al final llevo toda la vida aquí y digo, venga, pues venga, vamos. Quedo al día siguiente con el Valencia, el contrato lo había mandado al Teruel, lo imprime el Valencia, lo firmamos allí y el director deportivo me dice, oye Marc, sabemos el historial médico que tienes, en el caso de que en un futuro no te vaya bien el tema del fútbol, jugando a fútbol, queremos contar contigo para que seas entrenador aquí en la academia. Qué buen gesto que... Sí, que se agradece y a día de hoy, pues, o sea, no puedo estar más agradecido con la persona que tuvo ese detalle conmigo. Y firmo el contrato y me incorporo al Teruel el 8 de enero. El día ese me lo tiro entero, pues, pasando reconocimiento médico, yendo a un sitio y tal, a otro sitio y demás. Me hacen resonancias, el club Teruel evidentemente quiere ver cómo estoy, evidentemente después de historial médico que tengo, quiere ver cómo estoy. Y el miércoles ya entreno con el equipo. Entreno con el equipo, un entrenamiento normal. Miércoles sueles entrenar así como fuerza y tal. Acaba el entrenamiento, me dice la gente, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿cuándo? Pues te he visto bien, pues y yo, sí. Pero con el run run dentro de la cabeza, ¿no? Yo sabía que no. Llego al vestuario, me bajo los calentadores, la rodilla ya otra vez hinchada. Y digo, aquí ya yo creo que ya no hay nada que hacer. En plan, tampoco voy a exponer a mi cuerpo A con un 24 sobreesfuerzo. años que tengo, ya tengo 4 operaciones. Aparte yo conmigo mismo también me había hecho como una promesa de que no iba a enfrentarme más a otra operación, a otra intervención, o sea, era muy joven. Sale el entrenador de porteros y le digo, oye, mister, ¿estáis los 4 aún ahí dentro? Y me dice, sí. Entro a hablar con ellos al vestuario de entrenadores y le digo, mirad, sé que tenéis mucha confianza puesta en mí, pero mira, tengo la rodilla otra vez hinchada. No sé qué me ha podido pasar, sé que necesitáis un lateral derecho para allá, yo no voy a estar para allá. Por mi parte no me queda otra que ser honesto con vosotros y deciros que yo puedo quedarme aquí si vosotros queréis, pero necesitáis un efectivo para allá, yo no voy a estar para allá. Y conociendo mi cuerpo, pues No sé si va a estar. no lo sé si va a estar. Ni y ahora, yo ni creo en un que no futuro. va a estar. Y el entrenador que había sido exjugador me dijo, tranquilo, no te preocupes, nos hacemos más pruebas y tal. Y yo le digo, me he sometido a 4 operaciones. Le digo, yo ya tengo 24 años, pero ya conozco mi cuerpo y creo que no voy a ir a ningún... Ya creo que ya... Pues, el fútbol para mí ya se ha acabado, creo yo. Hombre, no digas eso, tal y cual. Total, que yo le digo, mira, yo creo que sí. Yo os lo digo. Si queréis ahora hablo con el director deportivo o dile que pase. Pasó el director deportivo. Se lo volví a comentar a él también. Y le dije, mirad, por mi parte, rescindimos el contrato. Yo no voy a pedir dinero. O sea, lo que habíamos hablado salarialmente, yo lo perdono. No tengo el por qué pediros ese dinero cuando no me lo he ganado. Porque yo creo que es algo que va con mis valores y al final si no me lo ganan no quiero que me lo paguen. Y al día siguiente pasé a firmar la rescisión de contrato y con la misma me volví aquí. Claro, te vuelves aquí la primera semana bien, porque sabes que el cuerpo no te responde, porque tal y porque cual, pero va pasando el tiempo, 2 semanas, ya no estás entrenando, no estás en el mundo del fútbol, estás totalmente desvinculado de todo. Y nada, pasa el tiempo y ya, pues eso, lo que te digo, te sientes en la nada. sí, o sea, te sientes que Un ya vacío. ni madrugas para entrenar, ni sientes la presión en el buen sentido de tener que estar bien físicamente para poder competir el fin de semana. Sientes que no sirves para otra cosa que no sea para eso. Fue un proceso anual en el que yo no, o sea, yo tuve que hacer cosas que hace la gente normal, pero que yo no había hecho en la vida. Ir a la seguridad social, pedir el paro, Otra vida. no sabía, o sea, no lo sabía. Y hasta el día de hoy, que pues hice uso de lo que hemos comentado antes, de la conversación que tuve Con el Valencia. Con el Valencia. Y pude entrar como entrenador, que es una faceta diferente, pero está vinculado al fútbol, que es lo que a mí a día de hoy
me sigue manteniendo con vida. Estar cerca de la pelota, de los chicos, poder contar mi experiencia. Lo que te gusta. Y de todo lo que ha vivido el Marc desde, me imagino que también desde la cantera, pero sobre todo la época difícil, desde la primera lesión hasta la de hoy, ¿intentas transmitirla como persona o con algún tipo de valor o algún tipo de enseñanza con los chiquillos que llevas ahora? De el fútbol, lo que veis en la tele es muy bonito, pero luego en todo el camino, si seguís, pues hay momentos difíciles. No sé cómo lo tratas con los chiquillos, si tienes alguna forma de trasladárselo. Yo intento no, al final quiero que los protagonistas sean ellos, entonces yo no pongo, a no ser que lo vea como obligado, mi figura Como ejemplo. como ejemplo, correcto. Entonces yo les hago ver pues que la vida no, o sea, que cometer un fallo no es lo más importante en la vida. Al final, si cometes un fallo, pues como en la vida, intentas no volver repetirlo. a repetirlo. Entonces, pues con ellos intento hacer un poco hincapié en ese sentido. ¿Qué pasa? Que la mayoría de mis compañeros con los que yo he tenido la suerte de compartir cuerpo técnico, en este caso ahora, siempre ponen el caso de que yo he sido exfutbolista y que si en algún momento ellos tienen alguna inquietud, pues me la pregunten. Entonces, como niño pequeño que eres, vas a tu padre o a tu madre y se lo cuentas. Entonces, el que es más por el que menos fanático, siempre te buscan en internet o lo que sea. Entonces, luego ya pues vienen las preguntas. Y yo pues intento camuflarlo para que no sea yo el protagonista y buscar en algunos espacios como pueden ser torneos o espacios así como más de ocio La o tema forma de de... vestuario, la forma de decirle pues a mí me pasó esto, yo soy esto, era esto, cuando tenía vuestra edad pasaba esto, yo también cometí errores en los que ya no los cometía, estar atentos cuando os demos algún tipo de corrección, sobre todo los defensas, que yo era defensa, hacerme caso, porque yo ya Claro. me enfrentaba a muchos errores de los que estáis cometiendo vosotros, no quiero que volváis a pasar por lo mismo y me encantaría que todos vosotros el día de mañana llegaréis mucho más lejos de lo que he llegado yo, porque al final para ellos actualmente yo soy un referente, pero realmente no, o sea, no soy alguien que del haya tenido la exposición de... correcto, no soy Gallá, por ejemplo. Para ellos soy Gallá. Porque además eres más cerca, o sea, te tienen más cerca, Correcto. te pueden ver, te pueden hablar Exacto. contigo. Obviamente, pues los que tienen el foco mediático son los que también se fijan ellos. Exacto. Y pues al final ahora la vida mía se basa en ellos, en darles vida a ellos, que al final es algo que yo me retroalimento porque me la dan ellos a mí. Te motiva. Y por otra parte, mantener mi forma física en un buen estado. O sea, porque ya no por estética, sino por salud. Yo necesito tener unas piernas fuertes, necesito tener un cuerpo fuerte porque así Para no sufrir. Correcto. Porque va a sonar un poco extraño, pero a mí me pasa como la gente de tercera edad. Cambia la temperatura y me duelen las rodillas. Te creo porque lo he sufrido. Y me pasa muy a menudo. De hecho, mi madre también tiene las rodillas operadas y cuando le duele me llama. Os habláis, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cómo que nos conectamos? Marc, ya ha llegado, ¿no? El dolor allí. A mí ya me duele. ¿A ti cómo lo llevas? Yo como estoy 4 calles por detrás. Claro, te llega un poquito más tarde. Sí. Pues nada, Marc, creo que la verdad que ha sido una de las mejores conversaciones que podríamos haber tenido para empezar. Que para el que no lo sepa, bueno, Marc y yo somos amigos, pero creo que nunca hemos entrado a hablar tan en profundidad de estos temas. Sí que hemos tocado alguno porque yo con Marc hice más relación a partir de mi lesión, que pues, es una rotura de cruzado. Se portó muy bien conmigo y creo que era la mejor persona porque los que lo conocemos y los que nos ha ayudado, pues sabemos todos los valores que puede transmitir Marc y creo que con la visibilidad que puede tener YouTube y a empezar este tipo de proyecto, tu experiencia puede ayudar tanto a los chiquillos que estás teniendo ahora como a los que te puedan ver. Y la verdad que, sinceramente, muchísimas gracias por prestarte a esto y esperemos que sea el primero de muchos y que te hayas sentido a gusto y contento de contar tu experiencia. Yo, como te he dicho antes, nunca me había abierto tanto con nadie, con cámaras delante.
y pues seguramente ya no lo vuelvo a hacer porque es algo que ya ha pasado mucho tiempo. También agradezco al tiempo porque me ha dado el valor para poder contarlo. El tiempo sana. Antes, correcto. Antes no hubiera podido contarlo con pelos y señales como lo he hecho. Alguna cosa se me ha olvidado, pero ya no de mí, sino del transcurso deportivo. Con todo lo que hemos hablado y el frío que hace, vamos, bastante que eso no se nos ha congelado las ideas. Pues nada, un placer, chicos, y hasta el siguiente programa.